La historia comienza en la víspera de Navidad, un momento difícil para muchos en la ciudad. Las personas se mueven por la ciudad, sin saber lo que está por suceder. Conocemos a James Harris, un empleado que es llamado a la oficina de su jefe. Su jefe, un hombre de negocios implacable, lo espera. El jefe muestra su carácter autoritario y su desdén por la Navidad. En otro lugar, un hombre rico discute la construcción de su lujoso penthouse. De vuelta en la oficina, James es informado de que ha sido despedido. La noticia es un golpe devastador, especialmente en Nochebuena. En un hospital, conocemos al Dr. Roberts, un cirujano con un aire cínico. Debe darle una mala noticia a una paciente, pero parece más preocupado por su agenda. El jefe de James, mientras tanto, se preocupa por su equipo de fútbol de fantasía. De repente, un apagón masivo sacude la ciudad, deteniendo todo. En un ascensor residencial, un fotógrafo llamado Jack queda atrapado con una extraña. Él bromea sobre su premonición de morir en un ascensor. Su compañera, una mujer pragmática, corrige sus datos sobre la muerte. Jack intenta tomar la situación con humor, imaginando un apocalipsis zombie. Jack, el fotógrafo, intenta analizar a su compañera a través de su ropa. Pronto descubren que son vecinos, viviendo en los pisos 42 y 43. Jack bromea sobre los beneficios de ser un residente de largo plazo en el edificio. La mujer, desesperada, finge estar embarazada para conseguir ayuda. Mientras tanto, el jefe y James están atrapados juntos en el ascensor de la oficina. James confronta a su ex jefe por su falta de humanidad al despedirlo. En un tercer ascensor, una orquesta entera queda confinada en un espacio reducido. El pánico y las discusiones comienzan a reinar entre los músicos. La situación se vuelve extraña cuando alguien se tira un gas en el espacio cerrado. La tensión aumenta cuando Dawn, una de las músicas, revela que tiene un arma. Él la compara con un helado cubierto por una coraza, sugiriendo que se esconde. Jack inventa una historia de vida completa para ella, tratando de adivinar su pasado. Él insiste en tomarle una foto, queriendo capturar su verdadera emoción. En el hospital, el Dr. Roberts y su enfermera están atrapados con una paciente en una camilla. Se dan cuenta de que si la paciente despierta, tendrán que darle la terrible noticia allí mismo. En otro ascensor, un grupo ecléctico de personas comienza a presentarse. Conocemos a Mali, quien se presenta como si estuviera en una reunión de alcohólicos anónimos. Y a su amiga Sherry, una poeta que prueba cosméticos y tiene la cara hinchada. Con ellos está Glenn, un curador de arte con una obsesión por la limpieza. Y Tim Gilles, un hombre que corrige a los demás y parece saberlo todo. En el exterior, un trabajador de la construcción descubre la causa del apagón. Su furgoneta no solo cortó el cable, sino que mantiene activos los frenos de emergencia. El trabajador pide ver a su dama, una estatuilla de la Virgen de Guadalupe. La violinista de la orquesta confiesa que nunca quiso tocar el violín, sino ser bailarina. Recuerda su sueño de la infancia de tocar para la reina de Inglaterra. La asistente, cuyo nombre real es Annie, confiesa que la historia de Jack era casi toda falsa. Ella no es de familia rica, su padre era conserje y ella es la mediana de 5 hermanos. Admite que ni siquiera es asistente legal, solo saca copias y hace café. El jefe de James pierde la paciencia y amenaza al operador del intercomunicador. En el hospital, la enfermera intenta calmar al Dr. Roberts, quien se muestra cínico sobre la fe. Él cree que la fe solo lastima a la gente buena al darles falsas esperanzas. El trabajador de la construcción fuma un cigarrillo bajo un cartel que dice «Abandonen la esperanza». Tim Gilles, el sabelotodo, intenta dar instrucciones al personal de mantenimiento. Su actitud condescendiente solo logra que el operador le cuelgue. Para pasar el tiempo, el grupo de Glenn se cuenta acertijos. James se lamenta, preocupado por la reacción de su padre ante su despido. Su ex jefe lo llama santo, acusándolo de fingir que le importan los demás. James revela que los ejecutivos apodan a su jefe Blancanieves por estar desconectado. El jefe comparte una historia inesperada sobre un compañero, mostrando un lado más humano. Desesperado, el jefe intenta forzar la puerta del ascensor, pero es inútil. En el ascensor del hospital, la paciente en la camilla, Karen, comienza a despertar. El Dr. Roberts y la enfermera intentan adivinar qué tipo de coche conduce. La conversación se vuelve filosófica, discutiendo sobre la existencia de Dios. El Dr. Roberts desafía a la enfermera a explicar el sufrimiento de Karen a la luz de un Dios amoroso. La enfermera comparte una experiencia personal de fe que la sostiene en momentos difíciles. Jack intenta escalar para salir por la escotilla del techo del ascensor. El grupo de Glenn juega a las adivinanzas para matar el tiempo. Tim Gilles cuenta la triste historia de un científico que murió antes de poder completar su obra. James y su jefe comienzan a colaborar, discutiendo una idea revolucionaria para la empresa. James explica su concepto, que se centra en la entrega de energía, no en la fuente. El jefe ve el potencial y comienza a idear una estrategia de negocio. Jack sigue intentando que Annie se abra, pidiéndole que le muestre lo que hay bajo su coraza. Finalmente, harto de la insistencia, Annie le entrega la barra de chocolate que él quería.
La mujer embarazada falsa grita pidiendo ayuda, sintiéndose completamente sola. El doctor Robert se preocupa por un posible divorcio si no llega a su cita en el Met. La enfermera le enseña una técnica de medicina oriental para bloquear el dolor. La paciente, Karen, se despierta y pregunta por su esposo. Una voz en off de noticias informa que la misión de rescate se ha convertido en una de recuperación. Jack le muestra a Annie sus tatuajes, cada uno con un significado especial. Uno de ellos es para una exnovia, una herida que aún parece abierta. En el ascensor de la orquesta, la tensión aumenta por una botella de agua. Uno de los músicos ofrece $100 por ella, revelando su desesperación. Para calmar los ánimos, la violinista toca una emotiva melodía navideña. El jefe, en un momento de vulnerabilidad, intenta contactar a su hijo para disculparse. Confiesa que todo lo que ha acumulado no se compara con lo que tenía con su familia. Él admite con remordimiento: éramos ricos. El doctor Roberts le da a Karen la devastadora noticia de que le queda poco tiempo de vida. Karen decide no contarle a su esposo para no añadir más dolor a su vida. Sorprendentemente, Karen le pide al escéptico doctor que rece por ella. Conmovido y desafiado, el doctor Roberts reza, pidiendo ayuda y consuelo. Jack intenta convencer a Annie de que es hermosa tal como es, sin artificios. Él defiende la belleza clásica como la de Monet, frente al arte moderno sin sentido. En el ascensor de los músicos, todos comienzan a confesar sus secretos. Uno admite haber hecho trampa en Juilliard, y otro confiesa ser el culpable del mal olor. La discusión por el agua se reanuda, y da una amenaza con disparar a la puerta. Finalmente llegan a un acuerdo: guardará el arma si le tocan Noche de Paz. Jack y Annie resuelven el acertijo de la moneda en la botella. La solución era simple: empujar el corcho hacia adentro. El trabajador exterior les informa que se preparen para un movimiento brusco. El grupo del curador de arte le pide al trabajador que resuelva su acertijo. James y su jefe se dan cuenta de que su idea es real y no un sueño. Se dan una bofetada mutua para confirmarlo, sellando su nueva asociación. Para animar a los demás, Glenn, el curador, ofrece un tour imaginario por el Museo Met. Describe obras de arte abstractas, encontrando significado en lo aparentemente vacío. Su descripción de una escultura oculta bajo capas de pintura resuena con Annie. Su tour improvisado concluye, habiendo transportado a todos fuera del ascensor por un momento. Karen, la paciente, reflexiona sobre lo que hará con el tiempo que le queda. Revela que su coche es rojo para sorpresa del Dr. Roberts. El operador anuncia que el rescate es inminente. Con la esperanza renovada, los atrapados hacen resoluciones para cambiar sus vidas. La violinista decide visitar a Karen en el hospital. Jack revela su peculiar trabajo: es fotógrafo en la morgue. Walt, el músico, finalmente le declara su amor a Dawn. Para sorpresa de todos, ella acepta, con la condición de que él acepte sus sábanas de los Backstreet Boys. Finalmente, las puertas de uno de los ascensores se abren y son rescatados. La energía se restablece por completo y los demás ascensores comienzan a moverse. El grupo de Glenn se despide, cambiados por la experiencia compartida. Tim Hilles revela que va al hospital a ver a su esposa, quien tuvo una cirugía de tumor. El grupo se da cuenta de que su esposa es Karen, la paciente del otro ascensor. Jack y Annie se encuentran en el vestíbulo. Él le pregunta su verdadero nombre. Él la invita a salir, pero ella revela que tiene novio. Jack no se rinde y le pregunta si su novio sabe lo hermosa que es. James y su ex jefe salen del ascensor, ahora como socios con un futuro brillante. Los personajes siguen sus nuevos caminos, transformados por la noche que pasaron atrapados. El trabajador de la construcción, héroe anónimo, vuelve a su rutina. El jefe llega a casa justo a tiempo para celebrar el cumpleaños de su hijo. La película termina con los personajes embarcándose en sus nuevas vidas, con una nueva perspectiva. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.